Buenas tardes, iniciamos entonces la cuarta parte del tema número 5, que es la evaluación de transporte y otros aspectos de la infraestructura. A manera de recordatorio, ¿qué habíamos visto en la anterior clase? ¿Quién puede comentar? Alejandro. Hemos visto la importancia de la infraestructura. Ya, ¿qué hemos dicho al respecto? Ajá, ¿qué habíamos dicho, Alejandro? Bueno, hemos hablado de los transportes también, de la frecuencia de llegada, el traslado de los turistas hacia el destino, los peligros que puede haber, bloqueos, paros, derrumbes. Ah, hemos también hablado de un autor europeo, Miosek. Sí, hemos hablado del MIOSEC. También el 1 de octubre hemos hablado de MIOSEC sobre las características que establece en la estación pionera MIOSEC, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo logramos, decíamos, sintetizar la información? ¿Bajo qué técnica? De los... ¿Qué más decíamos? ¿Qué dice Karina? Estaba queriendo opinar, creo, Karina. Buenas tardes, Lice. No, recién Buenas acabé de tardes. entrar, Lice. Recién me acabé de unir. Ya. Dilimar, ¿qué puede aportar a este tema? Sí, lo que me acuerdo de lo que dijo mi compañero, que estábamos hablando de la importancia de la infraestructura, estábamos hablando de estas personas, y me acuerdo de que dijo acerca de pues, no me acuerdo, ahorita que tengo mis apuntes. ¿Cómo decíamos que debíamos sintetizar, bajo qué técnica, toda esta información escrita? Y para esto necesitamos sintetizar. ¿Qué es lo que utilizamos? Los mapas. ¿Qué tipo de mapas? Sí, hemos visto varios mapas. Ahora, ¿estos mapas qué fin tienen? Son los mapas viales, urbanos, demográficos y lingüísticos. Ya,
Pero ¿para qué nos sirven en este caso la utilización de mapas temáticos dentro del diagnóstico del plan? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué nos sirven estos mapas temáticos? Para tener información, sobre todo, del lugar que estamos visitando. Ya, pero Alejandro, esta información, ¿cómo lo logramos sintetizar? ¿Y por qué decimos que son mapas temáticos? Porque son diferentes tipos de mapas. Dentro de los mapas temáticos hay una variedad de mapas. Perfecto. A ver, Karina, ¿usted qué puede opinar? Lisa, yo digo Lice, que am, Espera, ¿puedo Dilimar opinar está, que es? usted es Dilimar, ¿no? yo soy No, Vilma, yo soy Lisa. Karina. A ver, es que no, yo tengo aquí a Dilimar. Ya, Ya. ahora sí, Karina. Y después Dilimar, Karina. Bueno, puedo decir que los mapas temáticos muestran un territorio localizado en general, ¿no? En el cual nos sirve para la orientación Ya, ¿qué más? y se pueden, mm, eso se podría decir, Lice, que nos sirven para orientarnos sobre un lugar, ¿no? Y nos avisa incluso también su clima y todo eso, la Ya, cultura y perfecto, ya. A ver, Dilimar, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué quería decir? Que los mapas temáticos reflejan en el aspecto particular una zona geográfica. Ahí se definen y pueden centrarse en las variables físicas, que fue la que había dicho mi compañero, sociales, políticas y económicas. Ya, ¿y por qué decimos que son Esto temáticos? tiene que ver con un territorio concreto, ¿no? Exacto, con un tema. Por ejemplo, un tema puede ser atractivos turísticos. Entonces, lo que hacemos en base a un mapa geográfico en general, nosotros vamos a copiar y vamos a ubicar dónde están los atractivos turísticos. Exacto. Y entonces, para elaborar estos mapas, si no me acuerdo, como que tienes que diseñar el contenido de lo temático y luego ahí vamos a ir poniendo como que, por ejemplo, los lugares, los atractivos, Claro, por eso que utilizamos, decíamos, símbolos, ¿sí? ¿no? Entonces, cada símbolo tiene una representación. Gracias. Nelcy Álvarez está. A ver, vamos a ver si está acá. Ya, no está, -2 puntos. Adriana Álvarez. -2. Luis Blanco. -2. Rocío Caero.
Tampoco. Catherine Cárdenas. -2. Elizabeth Casco. -2. Mónica Coca. Sí, Lice. ¿Qué nos puede usted, por favor, aportar sobre este tema, sobre los mapas? Sobre los mapas, Lice. Estamos discutiendo los mapas temáticos, ¿no? Es que acabo de ingresar, Lice. Estamos haciendo un repaso de la anterior clase. Y habíamos visto que sintetizamos la información en base a mapas temáticos. Entonces, ¿usted qué puede aportar sobre mapas temáticos? Sobre los mapas temáticos que hemos explicado y hemos visto en la anterior clase. ¿Estuvo la anterior clase? Sí, Lice. Entonces, hemos visto. Pues, entonces, explícanos un poquito, a ver. ¿Qué hemos visto? ¿Qué características tienen esos mapas? Tienen como un tema, un determinado tema Ya. de un territorio, ¿De un, o sea, perdón? ¿De un qué? de un territorio. Ya, entonces se utilizan los datos geográficos de un territorio y Sí. se aplica temas. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos temas? Porque son mapas temáticos, decíamos. Entonces, ¿cuáles son esos temas que hemos ido viendo? Pueden ser turísticos. Ya, atractivos turísticos. Entonces, vamos a señalar en ese mapa dónde están ubicados los atractivos turísticos. Y para eso decíamos, utilizamos una simbología, ¿verdad? Que está en la parte de la leyenda. Todo mapa tiene una leyenda. ¿Qué significa esa bolita? Debe significar algo. ¿Qué significa esa H? Significa hotel o toda la parte de hospedaje. ¿Qué significa una cruz roja? Significa hospital o una posta sanitaria, ¿no ve? Sí, dice. Muy bien. Gilmar Colque. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Bueno, respecto a este tema, como dijo que son los mapas temáticos, nos sirven para brindar información al turística o para brindar información a los turistas. Es importante que todos los lugares o atractivos o productos turísticos tengan sus mapas temáticos, ya que estos llevan, como dijo, ¿no? Las leyendas o las señales de dónde ubicar desde las rutas hasta, hasta hacer un centro de hospedaje o de comida, un lugar de comida. Bueno, es lo que puedo decir sobre el tema de ayer. Perfecto. Aníbal Francia. No está, ¿no?
-2. Juliana Fuentes. -2. Marilyn Muriel está. No está. -2. Noelia Orellana. Tampoco está. -2. Juan Osinaga. Tampoco. Fabiola Pacheco. Tampoco. -2. Naide Pedro. Tampoco. Cristian Puerta. Sí, Lice. Buenas tardes. ¿Qué nos puede aportar Cristian? Creo que no hay mucho que aportar, Lice, ya que muchos abarcaron, No, pero no, no, una igual cosa que queremos me escucharlo, queremos escucharlo. Sí, una cosa que a mí me parece interesante, como dijeron varios de mis compañeros, los mapas temáticos se abarcan más que otra cosa lo que son mapas políticos, ¿no? Ya que con esto nos ayudamos a reflejar lo que son las variables físicas, sociales, políticas y culturales de la zona. Y podemos entrar en más detalle con ciertos aspectos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, a lo que yo entiendo, un mapa temático de cercado, por ejemplo, y queremos especificar directamente qué tipo de, por ejemplo, de religión se procesa en el mapa, en el mapa que estamos haciendo, la religión que más se procesa en cercado es el catolicismo y eso debe estar bien especificado. Ya, y desde el punto de vista turístico, ¿qué datos deben consignar o deben tener estos mapas? Porque, Desde un punto de vista perdón, turístico, los mapas no solamente están dirigidos, por eso que hay mapas mucho más especializados dentro del diagnóstico del turismo, que de esos mapas se van a sacar otros mapas mucho más didácticos para los turistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían entonces en este caso, los mapas con temas turísticos o datos turísticos? como dato turístico, Lice, yo creo que podemos decir qué sectores de Cochabamba son los que abundan más vegetación o hay más fauna, por ejemplo. Ya, pero más en específico. Más en específico, por ejemplo, el Parque Tunari. Ya, pero ¿qué lugar? Porque el Parque Tunari se inicia en la quebrada de Taquiña, y va hasta la quebrada de Arocagua. Y son 12 kilómetros lineales que tienen de límite el parque y van desde la cota 2700 en la parte sur hasta el Cerro del Negro Huañusca en la parte norte. Entonces, ¿qué del parque, en este caso, del Parque Tunari? ¿Qué nos interesa a nosotros resaltar en la parte que corresponde a ese mapa del Parque Tunari, desde el punto de vista turístico? Por ejemplo, sería las rutas que se puede llegar hacia allá, Perfecto. Luego, atractivos. ya, muy bien, atractivos. Luego,
Ronald no está, ¿no? Ronald Quispe. -2. Annalise Ramírez tampoco está. Elizabeth Rivera. Tampoco. Kevin Sánchez. Dicen, ¿Dónde está? yo lo voy a frenar un poquito. O sea, ya a pesar de que los chicos ya no están respondiendo, usted acaba de decir un dato muy importante que yo no sabía. Y es acerca del Parque Tunari. Entonces yo lo que pude notar era que comienza en la Laguna Pequeña hasta la Arauca, de la cota 2700 en la parte del sur, y en la otra que había En dicho, la parte disculpa. norte es la ceja, que sería la parte de la ceja del cerro, y que el hito es el cerro del Negro Huañusca. Ya, gracias. Y el parque, por si acaso, fue creado en el año 1964 por don Pastor Cándido, quien es el que propicia la creación del Parque Nacional Tunari y es el que propone esos límites, y posteriormente, creo que después de 1 o de 2 años, ya sale una ley que declara justamente la creación del Parque Nacional Tunari. Perfecto, gracias. No hay de qué. Sergio Vargas tampoco está. Aquí está Alicia. Buenas tardes. Bueno, no lo veo. ¿Dónde está? A ver. Recién se está. No, Alicia, desde el principio ya estaba. Ah, sí, sí, está bien. Adelante. Bueno, aportando a lo que hablaban acerca de los es muy importante, más que todo para nuestra área, ya que, digamos, para un producto turístico, como en el semestre pasado hemos avanzado, el ordenamiento territorial nos ayuda a saber las ubicaciones de los atractivos y además la categoría de cada uno. Así podemos hacer una buena ruta y nos puede ayudar a promocionar nuestro producto turístico. Perfecto. Sergio. Ya me perdí. Brian Velázquez. No está. -2. Chesit Zambrana. Tampoco. Y Daniela Ceballos. ¿Algunos de los que están no los he llamado? Me faltan 2. ¿A quiénes no he llamado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 solamente. Hierbas. Gilmar, no lo tengo en la lista. Licenciado, estoy con Colque Góngora. Ah, ahí está, perfecto, sí.
Perdón, licenciado, listo. Está bien. Luis Blanco. Desapareció, se borró. Bueno. Entonces. Peredo Naide. Naide está. Bueno, nos abandonó, se fue. Bien, ni que hacer, se quedan sin sus puntajes. Bien, entonces ahora vamos a ver otra temática que es de trascendental importancia y es la evaluación de las aguas residuales. ¿Qué entendemos nosotros por aguas residuales? ¿Qué características tienen estas aguas? Como su nombre dice, residuales, son aguas de residuos, es decir, serán todas aquellas aguas que se ven afectadas, perdón, son las aguas que se ven afectadas por la, ¿cómo se dice esa palabra? Antopónica, algo así. O sea, son las aguas por donde pasan los alcantarillados y todas esas cosas. exactamente, estas son las aguas que ya han sido utilizadas, ¿no? Y son aguas, por eso también se denominan aguas servidas, ¿no? Por eso son residuales, porque tienen residuos. Es decir, tienen componentes que se les han incorporado por el uso de estas aguas. En algunos casos también se llaman aguas negras, aguas residuales, aguas de utilización. Aguas de cloaca también le han dicho, creo. ¿Perdón? Cañerías, de cloacas o de cañerías. Claro, aguas sí. No, es decir, todas aquellas aguas que han sido utilizadas y han sido transformadas para las necesidades humanas. Entonces, las aguas residuales también nosotros tenemos que necesariamente evaluarlas para ver qué características tienen estas aguas residuales. Además, ver estas aguas cómo son tratadas, no son tratadas, dónde se las almacena o se las acopia y finalmente dónde son depositadas. Si nosotros tenemos un destino turístico donde vamos a prever de que se va a tener por lo menos una capacidad hotelera instalada para 200 camas, significa que
tiene la capacidad para 200 personas, para que puedan permanecer y pernoctar 200 personas. Por ejemplo, hay estándares internacionales que establecen que un turista utiliza por día entre 150 a 180 litros de agua, entre aguas en inodoro, agua para duchas, aguas para el aseo de la habitación que van a ser el departamento o el área de sanitizado de la habitación, aguas para el lavado de las, en este caso de los blancos, ¿no? De todo lo que sería la lencería de habitación, etcétera. Entonces, si nosotros vemos de que tenemos un establecimiento que va a tener una capacidad de 100 camas, y pongamos el supuesto caso que las 100 camas estén ocupadas, que no ocurre, pero hay que prever 100 camas por 150 litros de agua, significa 15,000 litros día que van a consumir esos turistas en ese destino turístico, en el hotel, en la alimentación, etc. Entonces, esos 15,000 litros, ¿no?, que han sido consumidos por los turistas, pongamos de que de los 15,000 se van a evacuar 13,000 litros. ¿Dónde van a ser evacuados o depositados esos 13,000 litros? Entonces, justamente ese es el tema que se tiene que establecer cuando se hace, en este caso, la evaluación, ¿no?, de la infraestructura y lógicamente también de los otros aspectos de infraestructura, que en este caso serían más en específico infraestructura sanitaria, ¿no? En algún lugar tiene que ser depositadas estas aguas. Por eso decimos que hay que ver estas aguas, qué extensión van a tener, qué capacidad de evacuación de aguas se prevé que se va a tener, y además hay que ver la calidad del sistema de evacuación. El sistema de evacuación puede ser el alcantarillado. Es decir, que todas las instalaciones turísticas, sin excepción, van a tener, estas son las acometidas, y van a depositarse a un sistema de tubería. Utilizan, y es por eso que las aguas de los parques, como el Parque de la Familia, las aguas de las plazas y todo eso, son ese tipo de agua que se evacúan, ¿no? Y luego las utilizan para sistemas de riego, para sistemas de, como en el Parque de la Familia, para dar como algo atractivo, digo. Claro, pero en el caso del Parque de la Familia, las aguas negras, que serían de las baterías de baños, van directamente a ser depositadas al alcantarillado, a la red de alcantarillado que tiene el municipio del Cercado. Lo que sí se hace es la reutilización de las aguas, ¿no? Porque no se olviden de que todos esas fuentes, esos parques tienen bombas, y es la misma agua que está circulando. Pero cuando después hay que hacer el cambio de aguas, lógicamente que esas aguas van a ser recicladas, harán un pequeño tratamiento, y esas aguas van a servir para poder regar las áreas verdes o áreas verdes circundantes a ese atractivo, ¿no? En este caso decíamos de que todas las instalaciones van a depositar, si hay una red de alcantarillado, van a evacuar
en tuberías, por una red de tubos, que ese es el alcantarillado. Ahora lo que nos interesa es no solamente quedarnos con saber de que el alcantarillado es una red de tubos que llevan las aguas utilizadas, sino en definitiva estas aguas utilizadas, ¿dónde culminan o dónde terminan? En algunos casos van a terminar en unas piscinas. Inmensamente grandes. Entonces, estas piscinas van a recibir estas aguas, las van a hacer un tratamiento de reciclaje de aguas, ¿no? Y va a pasar por todo un proceso de reciclamiento de aguas. Son un sinnúmero de piscinas. Para que al final estas aguas puedan ser reutilizadas y generalmente son reutilizadas en la producción agrícola o para la parte paisajística, ¿no? Para regar plantas. Y si no hay un sistema de reciclaje de agua, de aguas, en ese caso, estas tienen que ser depositadas en algún lugar. Puede ser una torrentera, puede ser un río, puede ser una quebrada, pero algún lugar tienen que ir a desfogar las aguas. Y ahí es el momento cuando nosotros identificamos la contaminación ambiental que está ocasionando, lógicamente, la evacuación de estas aguas residuales. Preguntas. No, dejamos Ya, nos vemos entonces en un par de minutos. Está bien. Gracias, nos Perfecto. vemos. Nos vemos.